Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Gracias de verdad por acompañarnos. Hoy tenemos un programa variado, hablaremos de diversos temas, por supuesto, noticias de actualidad que tienen que ver con esta pandemia de COVID-19, pero también tratando de entender un poco más sobre esta enfermedad que ha sido tan errática, tan poco consistente y que se ha presentado en muchos escenarios de distintas maneras. Así que bueno, hoy estaremos hablando de todo ello, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Pacientes infantiles con la variante Omicron, por ejemplo, ¿qué síntomas están presentando? Bueno, entre otros, problemas gastrointestinales, intoxicaciones sanguíneas y pues durante el proceso de la infección, algunos casos refieren también que no pueden comer ni tomar ningún alimento. Así que bueno, hoy estaremos hablando sobre las consecuencias de la variante Omicron en los niños. Y un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine señala que hay mayor riesgo de sufrir una hemorragia intracraneal, ataque cardíaco y latidos cardíacos anormales en el proceso de infección de COVID-19. Algunos de estos síntomas se presentan también posterior a la enfermedad. Entre otros de los riesgos de COVID-19 es presentar daño renal. Sobrevivientes tuvieron 35% más probabilidades de tener deterioro en la función renal que quienes no tuvieron esta enfermedad coronaria. Y Australia comienza a reducir las restricciones aplicadas por COVID-19. El 21 de febrero abre sus fronteras a visitantes vacunados. Todo esto y más, como le decía, a lo largo de la siguiente hora, pero dejamos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. La COVID-19 es un riesgo alto para quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas, cardiovasculares y daños en el sistema pulmonar ante la inflamación sistémica que causa el virus SARS-CoV-2. A nivel mundial, la enfermedad coronavirus está considerada como principal problema de salud pública ante los daños que se van detectando en las personas que han padecido las secuelas de forma leve, moderada o grave, incluidas quienes son asintomáticos. Las personas con insuficiencia cardíaca de las arterias coronarias, con hipertensión arterial y de pulmón son blanco fácil. En casos analizados han presentado un daño agudo y crónico permanente. Nuevas investigaciones advierten que una persona al tener COVID-19, la probabilidad de sufrir inflamación del corazón o miocarditis es 16 veces mayor que en las no infectadas. En un estudio publicado en agosto de 2021 en la revista New England Journal of Medicine, señala que hay un riesgo mayor, aunque menos frecuente, de sufrir una hemorragia intracraneal, ataque cardíaco y latidos cardíacos anormales. Durante estos 3 años de la pandemia a nivel mundial, especialistas se han enfocado a analizar la relación COVID-19 con los problemas del corazón y pulmón a fin de tener suficientes datos. Las y los especialistas en distintos foros analizan nuevas estrategias terapéuticas, estudios genéticos, uso de dispositivos, uso de inteligencia artificial, de biomarcadores, resultados cardíacos en pacientes hospitalizados, todo ello para conocer más sobre el impacto en la salud cardiovascular. Independientemente de la severidad de COVID-19 o con resultado negativo, las y los pacientes manifiestan tener palpitaciones, dolor de pecho, disnea, mareos, alteraciones neurocognitivas, hipertensión o fatiga extrema. Este virus y sus diferentes variantes han traído una serie de afectaciones al organismo, además de lo antes mencionado, el factor debilidad, problemas del corazón y la falta de respiración es hoy en día una constante en la vida diaria de las personas. Informó Isaura López Villalobos.
La variante Omicron ha tenido también un impacto en la población infantil. Precisamente es en este ámbito donde se están prescribiendo nuevos tratamientos. Nuevos tratamientos para niños con COVID. En el Hospital Pediátrico Asclepios de San Agustín, cerca de Bonn, su director médico, Gerd Horneff, ha observado que los niños contagiados de COVID-19 muestran síntomas completamente distintos a los provocados por las variantes anteriores. Esta enfermedad provoca principalmente problemas gastrointestinales y malestar general. Los niños parecen tener una intoxicación sanguínea, una sepsis. Están muy enfermos, no comen ni beben, pero no tienen enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias más graves, como las que se produjeron en la primera oleada de coronavirus y que llevó a los niños a cuidados intensivos durante semanas, ya no existen. En la actualidad, solo 5 niños están siendo tratados de COVID-19 en San Agustín. La unidad de cuidados intensivos no está sobrecargada. Sin embargo, el pediatra ve otros problemas no causados por el virus directamente, sino por la pandemia y las circunstancias que la acompañan. Los niños sufren las restricciones. Una segunda cosa es el aumento de las enfermedades mentales. Por ejemplo, nunca he visto tantos niños que sufran anorexia y que se pongan tan graves que tengan que ir al hospital como en este periodo de pandemia. Desde diciembre se han administrado aquí más de 6.000 vacunas. Casi el 20% de 5.300.000 niños de entre 5 y 11 años han sido vacunados al menos una vez. De los adolescentes de hasta 17 años, casi el 60% ya ha sido vacunado 2 veces en Alemania. Para tomar en cuenta esto que dice el especialista, la pandemia de COVID-19, claro que ha tenido efectos en la salud física de los menores, pero quizá el impacto mayor sea en su estado emocional. Es muy clara la forma en que lo describía el médico, en el sentido de que hubo niños incluso que sufrieron de anorexia, y esto por los cuadros de ansiedad y depresión que se han registrado en estos casi 2 años de encierro. Tendremos que evaluar y valorar con mayor profundidad los efectos que esta pandemia ha tenido entre la población infantil. Vamos a ver ahora qué ocurre en Europa. Mientras que Austria está obligando de nueva cuenta a la vacuna, en Finlandia hay varias protestas. Vacunaciones en Austria, pero esta vez por obligación. Desde este sábado, los austriacos mayores de 18 años se enfrentan a elevadas multas si se niegan a vacunarse contra la COVID-19, una medida sin precedentes en la Unión Europea y que ha recibido críticas dentro del país. En este momento en Viena estamos vacunando a unas 7.000 personas al día de media. El 10% de estas vacunas son primeras dosis y el 70% son terceras dosis. Hemos podido registrar un ligero aumento de alrededor del 9% en comparación con la semana pasada. Las restricciones sanitarias y los precios del combustible han empujado a las calles a cientos de personas en Finlandia. Unos 2.000 manifestantes protestaron el viernes y unas 55 personas fueron detenidas tras bloquear el tráfico durante varias horas. Rusia, por su parte, no tiene previsto introducir por el momento nuevas restricciones. Sin embargo, sufre un fuerte aumento de nuevos casos de coronavirus por la rápida propagación de la variante Omicron. El sábado el país notificó 9.000 contagios más que el día anterior. En el último día nuestro hospital admitió a 250 pacientes, lo cual es mucho. El 80-85% de ellos están infectados con la variante Omicron y el 10% es lo que queda de Delta, cuenta este médico. El contraste lo pone Dinamarca, donde los daneses han podido volver a disfrutar de las fiestas nocturnas en el primer fin de semana tras la reapertura después de 2 años de restricciones. No se exige ni el uso de mascarilla ni el pase sanitario. Mientras algunos países comienzan a relajar sus medidas, habrá que evaluar el impacto de esta pandemia en países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde un pronóstico inicial hablaba de 240,000 muertes en medio de esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, los estadounidenses casi alcanzan el 1.000.000 de decesos.
En marzo de 2020, las autoridades estadounidenses estimaron que habría entre 100.000 y 240.000 víctimas mortales con las medidas de mitigación para controlar la COVID. Sin embargo, en esa fecha el mundo todavía no había visto lo peor de la pandemia. Vendría el invierno y la cruda pérdida de miles de personas. Luego, con la aparición de las variantes Delta y Omicron, el sistema de salud nuevamente fue puesto a una prueba muy dura. La Unión Americana ya alcanzó el hito de 900.000 muertes. Con Donald Trump a la cabeza, cuando fue calculado el escenario, estaba prevista una mortalidad que rebasaría el 1.000.000 de personas y podría ser de hasta 2.2 millones en caso de no aplicar medidas de mitigación. Así que aún con las medidas, el pueblo estadounidense atestiguó otro récord trágico. Solo en enero fueron 60.000 muertes registradas y 100.000 si se cuentan desde el 13 de diciembre, de acuerdo con el recuento de la Universidad de Minnesota. Después de casi 2 años, sé que el peso emocional, físico y psicológico de esta pandemia ha sido increíblemente difícil de soportar, dijo el presidente Biden en un comunicado publicado la semana pasada, informó Elizabeth Ortiz. Otros de los estudios que se han realizado sobre las consecuencias de esta enfermedad en el ser humano es que pudiera estar causando severo daño renal entre quienes padecen COVID-19. En un nuevo estudio publicado en la revista Journal of the American Society of Nephrology, se reveló que cuanto más enfermos estuvieron los pacientes al principio de COVID-19, más probable era que sufrieran un daño renal prolongado. Detalló el estudio que entre 1 y 6 meses después de haberse infectado, los sobrevivientes de COVID tuvieron aproximadamente un 35% más de probabilidades de tener un daño renal o un deterioro considerable en la función renal que quienes no tuvieron COVID, explicó el director del Servicio de Investigación y Desarrollo en el Sistema de Atención a la Salud de San Luis del Departamento de Asuntos de los Veteranos en Estados Unidos, Syed Ali Ali. Desde el principio de la pandemia, los médicos descubrieron las secuelas que este virus dejaba en los casos graves de COVID-19, sobre todo los pulmones, pero después se fueron reportando cada vez más casos de daño renal. Ahora los especialistas señalan que las personas que contraen el virus y presentan una infección menos grave podrían ser vulnerables también a desarrollar daño renal. Los riñones tienen una participación fundamental en el organismo para eliminar las toxinas y el exceso de líquido de la sangre, ayudar a mantener una presión arterial saludable y regular el equilibrio de los electrolitos y de otras sustancias importantes. Cuando los riñones no funcionan bien o de manera eficiente, los líquidos se acumulan y provocan inflamación, presión sanguínea alta, debilidad de los huesos y otros problemas. El corazón, los pulmones, el sistema nervioso central y el sistema inmunitario pueden sufrir un deterioro. En la etapa terminal de la insuficiencia renal, quizás se necesite la diálisis o un trasplante de riñón. Esta enfermedad podría provocar la muerte. Este nuevo estudio se basó en los registros de los pacientes del sistema de salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos. Analizó la información de más de 89,000 personas que dieron positivo al coronavirus en un periodo de 1 año, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la pausa, regresamos con más información. ¿Sabes qué es el manglar? Los manglares y tulares son criaderos naturales para una gran variedad de animales. Caracoles, conchas, cangrejos, jaivas, peces y camarones. Los manglares y tulares son el hogar de muchas especies de aves locales y migratorias. Existe el mangle colorado, negro, blanco y botón. Se lo
adelantábamos ya al inicio del programa, algunas de las secuelas que deja esta pandemia de COVID-19, más que la pandemia, la enfermedad de COVID-19 en el humano, tiene que ver con daños al corazón. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, un número creciente de estudios sugiere que muchos sobrevivientes de COVID experimentan algún tipo de daño cardíaco tras COVID. Sufren mareos, frecuencia cardíaca acelerada, dolor en el pecho, dificultad para respirar, confusión mental y fatiga. El profesor de medicina en la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Alabama en Birmingham, Gilbert Perry, explicó que los dolores musculares son un síntoma muy común después de COVID. Una amplia variedad de problemas puede causar los dolores musculares y fatiga, incluido el reposo prolongado en cama, la inactividad y la inflamación severa durante las primeras etapas de COVID. El médico puede hacer un análisis de sangre para determinar si hay una degradación muscular activa en curso, mientras que la rehabilitación física y el ejercicio regular pueden ayudar a reconstruir la pérdida muscular y modificar la capacidad de ejercicio. Si te preguntas si es normal tener un ritmo cardíaco acelerado y dolor en el pecho a pesar de que la resonancia magnética cardíaca fue normal, el especialista dijo que es común en pacientes post-COVID. Si la resonancia es normal, es probable que la lesión debido a COVID no sea la causa del dolor. Si la frecuencia cardíaca disminuye gradualmente cada vez que caminas o corres, eso es una señal de que estás mejorando. Perry aconseja que las personas traten de volver a hacer ejercicio después de la recuperación. Los niveles moderados de ejercicio como caminar pueden ayudar. Si el corazón se acelera cuando te pones de pie, puede ayudar probando máquinas de ejercicio reclinadas como una máquina de remos o una bicicleta semi-inclinada, informó Elizabeth Ortiz. Y precisamente para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Ernesto Díaz. Él es cardiólogo clínico e intervencionista, director de Clínica Cardiovascular Polanco. Es también cardiólogo clínico e intervencionista adscrito a la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es actual secretario adjunto de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Doctor, bienvenido y muchas gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén. Te saludo con gusto, al igual que a tu auditorio. Gracias, doctor. A casi 2 años de esta pandemia de COVID-19, doctor, ¿tienen ustedes una estimación, una valoración de cómo ha impactado esta enfermedad en el corazón de los pacientes? Ciertamente, Belén, de manera inicial se consideró a la enfermedad por COVID una enfermedad propiamente infecciosa. Sin embargo, las sociedades internacionales en cardiología, como la Sociedad Europea de Cardiología o el Colegio Americano de Cardiología, han hecho posicionamientos muy claros al respecto. La misma Asociación Nacional de Cardiólogos de México realizó un posicionamiento en el año 2020 acerca del gran impacto que ha tenido COVID en las enfermedades cardiovasculares. De manera inicial te puedo platicar que hubo una gran confusión acerca de los pacientes hipertensos, si pudieran ser más susceptibles a contagiarse de COVID o no. En realidad no ha habido una evidencia contundente de esto debido al receptor que utiliza para infectar la célula del virus. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ya la consideramos a la COVID como una enfermedad cardiovascular por los efectos de tromboembolismo que provoca, así como la inflamación a nivel del músculo cardíaco. Claro, doctor, ¿se tiene también alguna estadística de a cuántos pacientes que tuvieron COVID-19 presentaron alguna afección de este tipo? Una estadística clara como tal, no. Por desgracia, sabemos que en México las cifras, si bien cuesta trabajo y no son de lo más confiables posibles. Lo que sí puedo decirte en números, al menos publicado en las cortes internacionales, es que los pacientes que tienen comorbilidades cardíacas, como lo es las enfermedades cardiovasculares, llegan a tener una mortalidad hasta el 10.5% superior al resto de la población sin estas comorbilidades. Me refiero propiamente a la hipertensión,
a enfermedad coronaria previa o evento vascular cerebral previo. Doctor Ernesto Díaz, cardiólogo, hemos sabido de pacientes que tras haber padecido COVID-19 reportaron alguna afección en el corazón, por ejemplo, arritmias o incluso alteraciones en su presión cardíaca o incluso, como se le conoce comúnmente, crecimiento del corazón. Doctor, ¿qué otras secuelas han detectado ustedes? Y la pregunta que nos hacen constantemente, ¿estas secuelas tenderán eventualmente a desaparecer o hay pacientes que ya han quedado con estos daños de por vida, doctor? Qué bueno que me haces esta pregunta, porque dentro de los síntomas de la afección cardíaca por COVID, en realidad de manera inicial son algo inespecíficos. Los síntomas pueden ir desde palpitaciones, desmayo, presión baja, arritmias, miocarditis, pericarditis, falla cardíaca y síndromes coronarios. Es decir, en realidad la máxima afección de este virus para el corazón es provocado por la inflamación. La principal complicación después de haber tenido COVID justamente son las arritmias. Estas arritmias suelen ser arritmias de manera inicial por esta gran cascada de citocinas y de inflamación que provoca dentro del músculo cardíaco. Suelen ser arritmias supraventriculares, algunas de ellas, y las que son más preocupantes son las arritmias ventriculares que pudieran generar muerte súbita debido a taquicardia ventricular o alguna de estas. Fíjate que los pacientes que han tenido COVID moderado, por esta gran cascada de citocinas, provocan inflamación. La inflamación provocará entonces reducción en las resistencias vasculares, dilatando, por llamarlo de una manera, las arterias y baja la presión arterial. Es decir, para aquellos pacientes con COVID moderado a severo es más frecuente que tengan hipotensión que hipertensión. Aunque una vez que se recuperan, te puedo platicar un poco de lo que hemos visto nosotros, es que después de 3 o 4 meses que ya no existe inflamación en el paciente, estos pacientes que anteriormente eran hipertensos, que durante COVID hacen hipotensión, nuevamente recuperan la enfermedad, dejan de estar vasodilatados y entonces vuelven a ser hipertensos. Seguramente, y esta es una muy buena oportunidad para comentarlo con tu auditorio, pacientes post-COVID, es importante que reciban una valoración cardiológica para el tema de arritmias, y en los pacientes jóvenes es muy frecuente que puedan tener también miocarditis o miopericarditis, es decir, inflamación de la célula miocárdica y que en algunos casos ha causado dilatación del corazón y cardiomiopatía dilatada con falla cardíaca. Qué interesante esto que nos menciona, doctor. Nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también tiene algunas preguntas para usted. Doctor, adelante. Doctor Díaz, buenos días, qué gusto saludarle. Qué interesante toda esta serie de consideraciones respecto de manifestaciones cardiológicas asociadas a COVID-19. La mayor parte de ellas durante la fase aguda y diría yo subaguda de la enfermedad, lo que hemos venido conociendo como COVID prolongado. Particularmente en COVID prolongado en lo relativo a miocarditis, pericarditis o la combinación de ambas entidades, sobre todo en población joven. La pregunta es, ¿considera que fuera de lo que es COVID prolongado y estas manifestaciones cardiológicas, podremos ver en el futuro, pero secuelas definitivas de COVID en el aparato cardiovascular, específicamente en coronarias o en miocardio o en pericardio, pero como secuela definitiva? Ok, muy buena pregunta, estimado doctor. Me voy a ir en orden. Respecto al tema de las arterias coronarias, las mayores afecciones que se ha visto es que producto de la inflamación que provoca el virus, puede inestabilizar algunas placas de ateroma, es decir, este sarro dentro de las arterias, producto de la ingesta de grasas y todo este tema que podemos ya entender,
esas placas pueden volverse inestables, es decir, tener ruptura y entonces provocar síndromes coronarios agudos. Esa es la principal afección, llamémosle vascular coronaria por este virus. La otra pregunta acerca de las complicaciones a largo plazo es si esta gran inflamación que provocó en el miocardio genera una cicatriz, por llamarle de esta manera, dentro del músculo cardíaco, van a ser pacientes que van a tener una alta tasa de arritmia provocado por la alteración en la conducción cardíaca. Y respecto a COVID o long COVID, este tema es muy interesante porque las afecciones respiratorias que provoca COVID con cierta restricción y disminución de la capacidad pulmonar van a tener una consecuencia a través de la afección de la presión sistólica de la arteria pulmonar y consecuentemente afecciones hacia el corazón que le llamamos nosotros del lado derecho. Se van a manifestar con engrosamiento de la pared libre del ventrículo derecho o datos incluso de disfunción de esta misma región del corazón. Es decir, hipertensión pulmonar crónica asociada posiblemente a fibrosis pulmonar, lo que también hemos conocido como cor pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Posiblemente, ¿verdad? Esta pueda ser una complicación a largo plazo como secuela probablemente. Tenemos que incluirlas dentro de las patologías de hipertensión arterial pulmonar HAP, tanto por la parte dinámica, llamémosle pulmonar, como por la parte restrictiva que pudiera generar. Y considerar y recordar que el tipo de trombosis a nivel pulmonar que genera COVID, a diferencia de la tromboembolia pulmonar, la trombosis ocurre en las venas pulmonares, que ciertamente tengan que ser diagnosticadas por angiotomografía y que es una doble afección al aparato respiratorio y consecuentemente al aparato cardiovascular. Es decir, por un lado, la afección de la estructura del neumocito y por otro lado, la afección vascular pulmonar, que sin duda van a contribuir en un incremento en la presión arterial pulmonar del paciente. Qué interesante. Doctor Ernesto Díaz, ¿nos permite para hacer una pausa? Regresaremos más adelante con usted. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Es el cardiólogo Ernesto Díaz. También ya lo escuchó usted, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que ya nos acompaña en esta mesa de trabajo y que regresaremos con usted, doctor, con todo gusto, después de la pausa. Volvemos. Gracias. Sigue estos 5 consejos para evitar el COVID-19. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Guardar al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Usar siempre mascarilla al salir de casa. Quédate en casa si no es necesario salir. Cubrir la boca con un pañuelo o el brazo al estornudar o toser. Conserva la calma. Juntos saldremos adelante. USAC, frente al coronavirus. Bueno, regresamos en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le recordamos que estamos charlando esta mañana con el cardiólogo Ernesto Díaz. Él trabaja, da consulta también en la unidad de cuidados críticos del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es actualmente secretario adjunto de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y nos acompaña en esta mesa de trabajo también, como todos los jueves, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, continuamos esta charla con el cardiólogo. ¿Cómo no? Doctor Díaz, me parece que no podemos dejar de hacer alguna consideración
al respecto de algunas publicaciones que surgieron de miocarditis o pericarditis asociadas a vacunación, particularmente en personas jóvenes, no es una incidencia alta, pero probablemente como algún consejo que pudiera ser de utilidad a quienes a partir de la vacunación pudieran tener alguna manifestación clínica al respecto, y creo que como parte de la respuesta inmune uno no puede descartar esa, aunque remota, posibilidad. No sé, doctor, si nos quisiera comentar algo en ese sentido. Gracias por la pregunta, doctor Raúl Pérez. Justamente, si algo nos ha enseñado COVID es que no podemos irnos con los temas gruesos, es decir, no podemos decir, una de las cosas que más esperábamos al inicio de la pandemia era que suponíamos que los pacientes con EPOC o con HIV iban a tener serios problemas con COVID. Y bueno, la estadística tanto de China, de Europa como de Estados Unidos demostró claramente que no tenían una afección mayor que el resto de la población o que no era un factor de riesgo adicional. Con esto quiero entrar en la discusión de decir que tratar de definir cuál puede ser una predisposición para la enfermedad, tendríamos que considerar más bien aquellas que son afecciones previas o enfermedades inmunológicas. Es decir, no todos los pacientes van a presentar afección por miocarditis asociada a la vacunación. Depende totalmente de la respuesta inmune del paciente y eso es casi indefinible. Lo que sí debemos comentar es que para aquellos pacientes que después de la vacunación continúan con síntomas de falta de aire, agitación, taquicardia, edema en las piernas o en las extremidades, después de haber sido vacunado 5 días y el paciente persiste con los síntomas, la recomendación es justamente acudir a valoración. Seguramente alguno de los colegas identifica que tiene datos de falla cardíaca el paciente desde una vista de un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, pudiera ir observando algunos cambios importantes, como lo va a hacer la reducción en la función del corazón, es decir, que se vea un corazón que se mueve poco de manera generalizada, y entonces desde ahí empezaría la sospecha si este paciente tuvo o está cursando con miocarditis asociada a vacunación. El diagnóstico por método de imagen que más ofrece información para esto es la resonancia magnética contrastada, puesto que el estudio no tan solo permite conocer el funcionamiento del corazón, sino tener alta precisión en los segmentos cardíacos que han tenido esta alteración. Claro. Doctor, ¿qué han detectado ustedes ahora con la variante Omicron? Porque hablamos durante todo el periodo que prevaleció Delta en los casos de COVID-19 en el mundo, precisamente sobre todas estas afecciones, pero ¿cómo se ha comportado, por decirlo de alguna manera, el corazón frente a la variante Omicron? Bueno, respecto a la variante Omicron, como lo hemos visto, en realidad tiene mucha mayor capacidad de contagio, es decir, es más virulenta, haciendo un comparativo en general, ¿verdad? Cuando era COVID-19, la capacidad de contagio era, por poner un ejemplo, de 1 a 1, y Omicron tiene la capacidad incluso de 1 a 20, por eso es su gran capacidad de contagio. Sin embargo, se ha observado que no provoca grandes efectos en términos de hospitalización y de mucha afección cardíaca. Considero que mucho también de esto tiene que ver la vacunación de estos pacientes, y los que sí han requerido atención en terapia de cuidados cardíacos o cardiovasculares han sido los no vacunados, y que justamente las manifestaciones son relacionadas hacia injuria cardíaca o lesión cardíaca, con una elevación de troponinas y datos de falla cardíaca, y bueno, de ahí una gran cascada hacia el daño orgánico múltiple, ¿no?
¿Recomienda, doctor, usted una valoración del estado del paciente a cuánto tiempo después de haber tenido COVID-19, sobre todo para aquellos que reportaron daños cardiológicos? Ok, si el paciente cursó con troponinas elevadas durante su hospitalización o si tuvo disminución de la función ventricular durante este internamiento, lo correcto es al alta, porque seguramente fue valorado durante su hospitalización, al alta realizar un estudio, llamémosle base, para que a partir de la determinación de marcadores, como lo es el BNP, que es un marcador en sangre que permite ir monitorizando el grado de falla cardíaca que tiene el paciente y que también es pronóstico para él, así como determinaciones de troponina, de seguimiento ecocardiográfico, sin duda va a ser de mucha utilidad para el tratamiento de falla cardíaca de este paciente. No olvidemos, y quisiera acotar esto, que al inicio de la pandemia los tratamientos que se instauraron sin tener ningún conocimiento, repito, al inicio de la pandemia, hablando de hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina y todos estos, recordemos que no están autorizados por la FDA y no se consideran medicamentos para tratar el COVID. Y quiero ser muy enfático en esto porque esos tratamientos sí pueden tener consecuencias cardíacas, sobre todo en el término de arritmia, por la prolongación del QT, que es como principalmente se manifiesta. Y bueno, pues al parecer tendremos que seguir muy de cerca los temas de COVID porque incluso los tratamientos ya autorizados para COVID, como justamente es Paxlovid, pues vemos que también tiene un gran número de interacciones con los fármacos antiarrítmicos de los pacientes con enfermedades cardíacas. Y de esto tenemos que ser muy juiciosos con los antivirales, porque sus principales interacciones medicamentosas van a ser con los antiarrítmicos, la amiodarona, la flecainamida, entre otros antiarrítmicos. Y considerar que, por ejemplo, los pacientes que recibieron terapia antiviral con lopinavir o ritonavir, debemos de tener cuidado si el paciente está tomando antiagregantes, como lo es el clopidogrel o el ticagrelol, y tengan que ser cambiados estos antiagregantes ya que tienen interacciones medicamentosas y pudiera poner al paciente en riesgo. Qué interesante, doctor. Indudablemente esta última reflexión de gran valor, porque en particular los pacientes que tienen lo que llamamos polifarmacia, que vienen tomando fármacos por enfermedades previas, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiológicas con arritmias, etcétera, anticoagulantes, durante la fase aguda de COVID podrían tener fármacos adicionales que podrían tener interacciones inconvenientes. Y efectivamente el comentario de algunos de los fármacos que se quedaron en el camino, que parecían al principio promisorios en COVID, pero que los estudios adicionales, como el caso de hidroxicloroquina, nos mostraron que lejos de tener una utilidad positiva en algún sector de los pacientes, sobre todo pacientes de edad avanzada, tuvieron efectos cardiológicos inconvenientes durante el episodio de COVID agudo. Yo quisiera hacer una última pregunta que, aunque sea más de corte médico, probablemente tenga mucha utilidad para los colegas que nos escuchan. Corticoides o antiinflamatorios no esteroideos en caso de pericarditis o miocarditis asociada a COVID-19. No es una mala pregunta, estimado doctor Raúl Pérez, al contrario. La parte de los esteroides sabemos que es un medicamento que tiene un costo. A lo que me refiero con esto es, ante la gran cascada de inflamación producto de las citocinas que causa COVID, el mejor mecanismo para poder mitigar esto justamente es los esteroides. Para aquellos pacientes que está demostrado que tienen COVID moderado
con datos de aumento considerable tanto de citocinas, velocidad de sedimentación globular, interleucinas y todos los datos que nos van a decir que el paciente está en un síndrome inflamatorio, lo correcto es usar esteroides. El tratamiento para la miocarditis también es esteroide. Así que justamente cuando el paciente se encuentra envuelto en esta gran complicación relacionada al corazón, como lo es una miocarditis aguda, en un contexto de choque cardiogénico o choque séptico, los esteroides son parte del tratamiento tanto para el choque séptico severo como para la propia miocarditis. El tratamiento de la pericarditis ya como tal en el consultorio es más relacionado hacia el uso de dosis altas de ácido acetil salicílico, es decir, 500, 600 miligramos cada 8, cada 6 horas, siempre y cuando evaluemos que el paciente no tiene un riesgo alto de sangrado. Otra forma de tratar la pericarditis en el consultorio es con el uso de colchicina. De tal manera que para la pericarditis no está indicado los esteroides de primer mano. Si el paciente cursara con miopericarditis y datos en relación a mayor severidad, podríamos considerar el uso entonces de los esteroides, pero no de primera instancia. Pues doctores, muchísimas gracias. Gracias, ha sido una delicia escucharlos a los dos y sobre todo nos quedamos con esta información tan importante que nos comparten. Doctor Ernesto Díaz, cardiólogo, gracias de verdad por su tiempo y agradecerle su presencia en este espacio. Doctor Díaz, muchísimas gracias. Muy amable, muy valioso. Muchas gracias, Belén. Doctor Raúl Pérez, gracias por este tiempo y saludos a su auditorio. Quedamos pendientes. Claro que sí, gracias, doctor. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, también nosotros le agradecemos y lo despedimos. Hoy tiene un compromiso que atender, así que lo dejamos para que lo atienda, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Belén. Buen día. Nos vemos en el próximo programa, doctor. Acá nos estará acompañando. Hacemos una pausa, usted no se vaya, todavía tenemos más información. Yo soy responsable. Yo sigo trabajando en casa. Como trabajadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo me quedo en casa. Soy trabajadora de la USAC y trabajo virtualmente desde mi casa. La comunicación virtual es nuestro medio. Yo soy responsable, me quedo en casa. ¿Y tú? Se han detectado también secuelas pulmonares en pacientes con COVID-19, incluso varios meses después de haber padecido la enfermedad, todavía reportan dificultad para respirar. El estudio Explain, en el que participan investigadores de Oxford, Sheffield, Cardiff y Manchester, está utilizando resonancias magnéticas de xenón hiperpolarizado para investigar posibles daños pulmonares en pacientes con COVID prolongado que no fueron hospitalizados con COVID, pero que continúan teniendo dificultad para respirar. Este tipo de resonancia magnética es una prueba de exploración segura que requiere que el paciente se acueste en el escáner de resonancia magnética y respire 1 litro de gas inerte de xenón que ha sido hiperpolarizado para que pueda verse
hace con la resonancia magnética. Como el xenón se comporta de manera muy similar al oxígeno, los radiólogos pueden observar cómo el gas pasa de los pulmones al torrente sanguíneo. La exploración toma solo unos minutos y como no requiere exposición a la radiación, puede repetirse con el tiempo para ver los cambios en los pulmones. Aunque el estudio Explain completo reclutará alrededor de 400 pacientes, este programa piloto inicial contó con la participación de 36 personas. El investigador principal del estudio, Fergus Gleason, dijo: "Lo que hemos encontrado ahora es que, aunque sus tomografías computarizadas son normales, las resonancias magnéticas con xenón han detectado anomalías similares en pacientes con COVID prolongado. Estos pacientes nunca han estado en el hospital y no tenían una enfermedad grave aguda cuando contrajeron la infección. Algunos de ellos han estado experimentando sus síntomas durante un año después de contraer COVID. El estudio completo reclutará a 200 pacientes con COVID largo con dificultad para respirar, junto con 50 pacientes que han tenido COVID, pero que ahora no tienen ningún síntoma. Otro grupo será de 50 pacientes que no tienen dificultad para respirar, pero tienen otros síntomas prolongados de COVID, como la niebla mental. Y habrá un grupo más de 50 personas que nunca han tenido COVID por mucho tiempo que actuarán como controles para la comparación", informó Elizabeth Ortiz. Entre las secuelas prolongadas y de mayor afección en pacientes de COVID-19 es el daño al sistema coronario y pulmonar. Las personas que enferman de COVID-19 pueden presentar, después de pasar la enfermedad aguda, secuelas en corazón, nervios, pulmones y músculos, e incluso problemas en el sistema nervioso central, por lo que muchos necesitarán atención médica. Una de las secuelas de mucho cuidado puede ser la miocarditis, enfermedad inflamatoria del tejido muscular del corazón. Mucha gente ni siquiera la percibe y a veces solo sienten palpitaciones o como si el corazón le latiera muy rápido, y son muy frecuentes. En este caso, la persona tiene que ser revisada por un cardiólogo que verá si es necesario un electrocardiograma o un ecocardiograma. Hay medicamentos que pueden ayudar a modular el ritmo cardíaco y, en el peor de los casos, podría necesitar un marcapasos. Los especialistas indican que en el caso de los hipertensos, además de los factores de riesgo que en sí tienen por este padecimiento, más los que pueden tener a raíz de la COVID-19, los hace candidatos a tener miocarditis y una arritmia cardíaca. En algunos casos, la arritmia es una fibrilación auricular con elevado riesgo de desarrollar coágulos en el interior del corazón y que viajan al cerebro, provocando en el paciente tener un evento vascular cerebral conocido como embolia. Hay personas de la tercera edad que tuvieron un cuadro leve de COVID-19 que ni siquiera fue sintomático y sin fiebre, pero podrían desarrollar miocarditis, u otros que aparentemente no tuvieron neumonía y, sin embargo, sus pulmones no pueden hacer la conversión del oxígeno. Los enfermos de COVID-19 que tuvieron neumonía y se recuperaron son más propensos a desarrollar fibrosis pulmonar en los casos leves de la enfermedad. Se puede esperar que no la desarrollen, pero las personas que estuvieron hospitalizadas y utilizaron el oxígeno sí podrían. Con la fibrosis pulmonar, el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando, lo que ocasiona que se torne grueso y duro. La persona siente que no recupera el aliento. Otras manifestaciones pueden ser tos seca, cansancio, dolores musculares y articulaciones, y pérdida de peso sin razón aparente. Algunos tratamientos podrían desacelerar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Otras secuelas son las generadas por el reposo prolongado, sobre todo en quienes estuvieron internados. Las personas en este caso pueden ser candidatos a procesos de rehabilitación y a recibir terapia física con ejercicios, además de reeducación del patrón respiratorio, informó Rocío López Fonseca. Australia abrirá sus fronteras para todos aquellos que estén vacunados a partir del 21 de febrero. Australia reabrirá sus fronteras a todos los visitantes vacunados a partir del 21 de febrero en una nueva reducción de las restricciones por la pandemia anunciada el lunes. El país impuso algunas de las restricciones de viaje más estrictas del mundo en marzo de 2020 a los propios australianos que viajaban fuera para evitar que llevasen la COVID-19 a casa. Los desechos médicos y cubrebocas, una amenaza más al medio ambiente. La amplia respuesta sanitaria de ámbito global para combatir la COVID-19 ha contribuido a vacunar a miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, hay efectos negativos. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud
reveló que la campaña global contra el coronavirus ha generado decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales. La OMS destacó en su análisis que la acumulación de estos residuos supone una enorme presión a los sistemas de gestión de desechos sanitarios alrededor del mundo. Dijo que esta situación supone una amenaza para la salud de las personas y del medio ambiente y que pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar las prácticas de gestión de desechos. El estudio se efectuó en base a las aproximaciones de 87,000 toneladas de equipos de protección personal adquiridos entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 y enviados a los países a través de la Iniciativa Conjunta de Emergencia de las Naciones Unidas. Se estima que la mayor parte de este material ha acabado como basura. Los autores del informe detallaron que el envío de más de 140 millones de kits de pruebas podría llegar a generar otras 2,600 toneladas de residuos no infecciosos, principalmente plástico, y 731,000 litros de residuos químicos, mientras que el suministro de los más de 8,000 millones de dosis de las vacunas habría producido 144,000 toneladas de residuos adicionales en forma de jeringuillas, agujas y cajas de seguridad. Los autores señalan que estas cifras solo proporcionan una estimación inicial de la magnitud del problema y que no tiene en cuenta ninguno de los productos adquiridos fuera de la iniciativa de la ONU ni los residuos generados por el público como las mascarillas médicas desechables. Reconoce la autoridad sanitaria que la realidad del reciclaje de los desechos en los recintos hospitalarios dista de ser óptima. En la actualidad, el 30% de los centros no están equipados para gestionar las cargas existentes de residuos sanitarios y mucho menos la cantidad adicional que genera la COVID-19. Esta cifra aumenta al 60% en los países menos desarrollados, informó Rocío López Fonseca. Hay países que han comenzado a salir ya de una cuarta o hasta quinta ola de la pandemia de COVID-19 y conforme han ido disminuyendo los casos y avanzada la inmunización, ya sea por vía de vacunas o natural, han comenzado a relajar algunas medidas, entre ellas el uso de la mascarilla o cubrebocas, accesorio que ha sido tan polémico a lo largo de esta pandemia. Usted recordará en los primeros meses de la misma cómo la comunidad médica científica no se ponía del todo de acuerdo si debería de ser indispensable o no, incluso obligatorio, el uso de la mascarilla. Finalmente, algunos países han comenzado a relajar esta medida. Por ejemplo, España, que se da un respiro en la lucha contra la pandemia. Desde este jueves no es obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. El gobierno considera que la evolución de la pandemia, con un rápido descenso de casos esta semana, permite relajar las restricciones como han hecho en mayor o menor medida otros países europeos. En Italia, por ejemplo, también la mascarilla dejará de ser obligatoria en los exteriores a partir de este mes, incluso de este viernes 11 de febrero, a excepción de los lugares muy concurridos. El levantamiento de las restricciones en Francia se produce, por cierto, en el marco de una explosión de muestras de descontento de la población por la obligatoriedad de la vacuna u otras medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia. Cientos de personas pretenden acudir a París por la convocatoria de un convoy de la libertad inspirado en el que paralizó Ottawa. Las autoridades francesas planean prohibir el paso de la protesta a la capital. En Sittard-Geel, en el sureste de los Países Bajos, un grupo de manifestantes marchó por las calles para pedir el fin de las restricciones en el país, incluidas en las obligaciones de vacunación y los requisitos de distanciamiento social. No ha sido fácil, nada sencillo que la humanidad se sujete a estas medidas restrictivas. Sin embargo, han sido necesarias en medio de esta pandemia de COVID-19 que, como lo decíamos, ha sido tan errática. Aunque muchas personas están en contra, se ha demostrado que el uso del cubrebocas y la mascarilla definitivamente reduce los contagios, aunque bueno, claro, hay también otras medidas muy efectivas como el distanciamiento social,
y el evitar acudir a lugares concurridos, particularmente si estos están cerrados. El avance en la vacunación también ha sido otro de los grandes factores que ha frenado un incremento acelerado en el número de contagios y por otro lado también importante mencionar que muchas personas, gracias y con todo lo que implica el término gracias a la variante Omicron, también han adquirido una inmunidad natural, afortunadamente ya con menos daños a la salud. Así que bueno, sin duda alguna, muy interesante lo que veremos ya en las próximas semanas, en los próximos meses, con esta caída en el número de contagios de COVID-19, no solamente como lo veíamos en continentes como Europa y Asia, también por supuesto en el continente americano. Nosotros así nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que se siga manteniendo en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Seguimos recibiendo, por supuesto, sus preguntas y propuestas de temas. Nos vamos. Gracias. Esta es una carta para ustedes, para los que en estos momentos de miedo y crisis se sacrifican entregando todo lo que tienen. Ustedes, mujeres y hombres que luchan para que exista un porvenir rebosante de esperanza. Ustedes, individuos perseverantes quienes mientras cumplen un trabajo ininterrumpido, cargamos en nuestras almas y en nuestras mentes. A ustedes les ofrecemos este mensaje, una declaración en la que ponemos cada fibra de nuestro corazón. Tengan nuestro apoyo y compromiso eterno. Abrácenlo como un testimonio a su esfuerzo y sacrificio. Guárdenlo como una palabra de aliento para cada momento difícil, para cada lágrima y gota de sudor derramada. La nuestra es una carta de gratitud. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. El amanecer ya viene. Mientras nos mantengamos juntos, siempre unidos, lograremos mantener la luz encendida en lo que dura la noche. Por su labor humanitaria y sacrificio personal, sabemos que este momento de crisis quedará atrás. En nombre del mañana que viene, nosotros decimos gracias.